Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Alianza País vive una verdadera desventura. El movimiento político que apareció como el más fuerte y sólido del Ecuador está atravesando una disputa interna de compleja definición. El control de Alianza País está en contienda. Las expresiones de esta ruptura se manifiestan en la división en el Parlamento, por ejemplo. El enfrentamiento entre Correa y Moreno, la caída sin duda de Jorge Glass, las denuncias de corrupción, la proximidad de las elecciones seccionales, la designación del nuevo vicepresidente, la consulta popular y otros hechos. La fuerza y autoridad de Correa se ha pulverizado. En poco tiempo ha perdido todo dominio y sus alfiles han sido desplazados o han estado involucrados en hechos de podredumbre. Alianza País no fue concebido ni construido como un partido político. Su origen caudillista, sus conductas populistas, es evidente que había una ausencia de proyecto. ¿Es posible gobernar y dar sendero a una nación solo con canciones al Che Guevara? No es posible, sin duda. No ha existido una estructura organizativa al interior de Alianza País. Ausente el caudillo, han brotado lo que se dice habitualmente en las calles, viudas y viudos. Lenín Moreno juega un rol estelar en esta transición. ¿Hasta dónde será capaz de avanzar? ¿Cuánto podrá sostener de su actual capital político? ¿Cómo le explotará la economía en su propósito de gobierno? ¿Será lo que queda de Alianza País su soporte o tendrá que respaldarse en otro partido o frente político? Estas son algunas de las preguntas que es preciso intentar una respuesta. Pues bien, esto es lo que vamos hoy a hablar aquí en nuestro programa Hora 25. Para ello agradezco la presencia en el estudio de los siguientes invitados. Está aquí con nosotros Fernando Bustamante. Él fue asambleísta justamente por Alianza País. Nos acompaña también Carlos Páez. Él es concejal en el Distrito Metropolitano de Quito por Alianza País. Agradezco la presencia de Felipe Burbano de Lara, profesor universitario, articulista y analista de temas sociales y políticos. Nos acompaña David Chávez. David Chávez es profesor, es docente universitario. Gracias entonces a nuestros panelistas, a la audiencia. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. En solo 6 meses, la transición política marcada por Moreno hizo que la figura de Rafael Correa se fuera desvaneciendo entre sus más fieles seguidores. El retroceso empezó con un escándalo de corrupción que envolvió al vicepresidente Jorge Glass. El discurso de las manos limpias enmudeció y la unidad del bloque legislativo de AP se desintegró. Por primera vez en más de 10 años, el principal partido político del país no tiene una directiva orgánica y alineada con los mismos objetivos. Para los correístas es una prioridad recuperar el movimiento. Los morenistas velan por la consulta popular. Y nuestra crisis no es por el enfrentamiento de dos líderes. No es el enfrentamiento de dos líderes. Nuestra crisis es porque el autoritarismo generó la creencia de que se podía hacer con el país lo que les daba la gana. La transición política que atraviesa el Ecuador ha originado descontrol en Alianza País. En un extremo del oficialismo están los dirigentes correístas encabezados por Ricardo Patiño y Gabriela Rivadenegra, un grupo de directores provinciales y cantonales y 23 legisladores. Para ellos, su máxima autoridad es Patiño. Resuelve, primero, la pérdida inmediata de su dignidad como presidente de Del otro lado están quienes reconocen como presidente del movimiento a Lenín Moreno. En la lista constan José Serrano, la mayoría del bloque legislativo, 47 asambleístas, y otros directores provinciales y cantonales. Mi rechazo absoluto a la decisión arbitraria, inconstitucional e ilegal. Es tal el conflicto entre ambos bandos del movimiento que el Comité de Ética de AP dictaminó una sanción de 6 meses para los integrantes que pretendieron destituir a Moreno del cargo de presidente de Alianza País. A los compañeros Gabriela Rivadeneira Burbano, Ricardo Patiño Aroca, Doris Solís Carrión, Janet Cabezas Castillo, Juan Lloret Valdivieso, Lira Villalba Miranda, Campo Elías Rosales,
Diego Landázuri Camacho y Mauricio Zambrano. No puede ser que una comisión que ha sido destituida, la persona que coordinaba esa comisión haya sido destituida y una vez destituida ahora sí empiece a actuar en la comisión de ética. Desde Carondelet no se ha vuelto a mencionar el tema, pero la demanda que presentó Moreno ante el Tribunal de Garantías Penales, que fue acogida por el CNE, demuestra que no está dispuesto a ceder el control de Alianza País. Ahora los legisladores correístas se convirtieron en una minoría en su bancada del Legislativo. 47 asambleístas firmaron un comunicado en donde se hace manifiesto el apoyo a Moreno, así como el respaldo al mecanismo de consulta popular. En respaldo al presidente constitucional de todo el Ecuador y al sí en la consulta popular. El pueblo es el mandante y además el primer fiscalizador del Estado. Y usted, a través de la consulta, presidente, le está dando y devolviendo ese rol al pueblo. Yo no apoyo la consulta en el marco de las preguntas de la reelección. Ayer firmamos los 5 miembros del Consejo de Administración Legislativa un documento donde se apoya un mecanismo democrático, no su contenido. Para el historiador Enrique Ayala Mora, el apoyo a la consulta popular es el desmantelamiento del correísmo. Ha sido lo suficientemente notoria como para que sectores de país que quieren mantener tramposamente la reelección indefinida y quieren mantener tramposamente su control sobre el así llamado Consejo de Participación Ciudadana estén en desacuerdo. Ayala Mora también asegura que las fricciones en AP se deben a que nunca fue un movimiento con estructura e ideología, sino una clientela política que se levantó alrededor de un caudillo. Nunca intentó ser una verdadera organización política o un partido, peor de izquierda. El momento en que ese caudillo se aleja del poder y el poder lo ocupa otra persona, la ruptura es visible. Y solo unos cuantos incondicionales que por razones de complicidad política y hasta de complicidad en la corrupción, tienen que continuar con Correa, se mantienen en esa línea. La inmensa mayoría de esta clientela política está detrás del jefe del Estado, que es al mismo tiempo el jefe del partido. Sin embargo, la transición política no solo provocó la ruptura del bloque de país, sino que resaltó los presuntos actos de corrupción y la falta de libertades durante el mandato de Rafael Correa. En el 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo, brote puso. Presos políticos, perseguidos políticos, peleados con los periodistas. Vamos a empezar entonces la conversación. David, quiero darle la palabra para que dé su apreciación respecto a lo que hemos escuchado, en el sentido de que Alianza País no fue un movimiento estructurado, no había un proyecto ideológico, había un caudillismo. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay que matizar un poco, ¿sí? Creo que se está exacerbando esto de Alianza País, está en su peor crisis, etcétera. Evidentemente está en una situación de crisis. Pero digo, un movimiento político que logra mantenerse 10 años hegemonizando el campo político, algo debe tener en su capacidad de funcionamiento político para mantenerse. O sea, pero claro, dependía de una persona. No sé, es que yo no soy muy amigo de reducir la explicación de estos fenómenos políticos simplemente a categorías como caudillismo, populismo, que son medio un saco de sastre, dicen todo y nada. Es decir, uno podría aplicar eso a un montón de movimientos políticos. Entonces digo, en primer lugar habría que ver eso. Creo que ahí hay unas formas de organización políticas que uno puede ver en distintas experiencias en el mundo, no solo acá, que son difíciles de entender, o sea, por la naturaleza de cómo ahora se hace la política, ¿no? Entre otras cosas, la política es muy mediática, por ejemplo. Entonces es difícil pensar en un partido a la vieja usanza, etcétera. Creo que eso ya no es viable por las condiciones sociales nomás que existen en el mundo contemporáneo. Y ahí habría que indagar un poco más qué es lo que País logró como organización y qué no logró. Evidentemente está pagando los errores de la organización política actual. Ahora, la crisis me parece que, digamos, hay que leerla también en el contexto de la disputa que está ocurriendo en el país. O sea, la crisis, el principal perjudicado de esa crisis es el propio movimiento Alianza País. A mí me extraña mucho que los líderes, los cuadros más relevantes, no logren ver que son los otros actores políticos los que van a terminar favorecidos de este enfrentamiento interno. Claro, se afecta el partido. Que, bueno, eso demuestra precisamente que hay ausencia de mecanismos para resolver los conflictos internos. Eso sí es absolutamente cierto. Felipe, por favor. ¿Qué era Alianza País? ¿Cómo estaba estructurado? ¿Había ideología? ¿O hay esto que se ha señalado insistentemente del caudillismo y del populismo? Gracias, Andrés, por la invitación. Alianza País era una suma muy heterogénea de organizaciones, de grupos políticos con visiones totalmente diferentes de la política, con intereses totalmente diferentes frente a la política, eso era evidente,
y cuyo mecanismo de articulación, cuyo mecanismo cohesionador, el que finalmente resolvía las disputas entre todas estas facciones, era Rafael Correa. O sea, lo que estamos viviendo, o lo que está viviendo Alianza en este momento, es la implosión de un movimiento heterogéneo, de un movimiento sin una visión compartida, pero que tenía este gran factor de cohesión que era Rafael Correa. Era, digamos, en un lenguaje académico, era el significante vacío, el que articulaba, el que unía, el que daba la directriz. Entonces, no había otra dirección política, otra conducción ideológica que no fuera la que venía del caudillo. Yo creo, a mí me parece que este era un fenómeno populista, típicamente populista, un fenómeno, un populismo del siglo XXI, como les han llamado algunos, un tecnopopulismo, como le ha llamado Carlos de la Torre, que está viviendo el drama del retiro del caudillo, del líder. Desaparece el caudillo y el vacío que deja el retiro del caudillo. Y la dificultad de relevar esa estructura de liderazgo. Me parece que ese es el drama que está viviendo. Fernando, por favor, su apreciación sobre el tema planteado. Sí, bueno, buenas noches. A ver, yo creo que es verdad, por un lado, que es cierto que el país nunca logró cuajar en un partido político de acuerdo a los cánones de un partido político moderno de masas. Eso es verdad. Y tiene que ver en parte porque su propia dirigencia no estaba muy convencida, no estaba muy de acuerdo de que eso era lo que había que buscar. Justamente lo que acaba de decir aquí el contertulio, el colega Chávez, ¿no es cierto? Tiene algo que ver, porque es la pregunta que se hacían mucho, y esto es un debate que se dio, ¿es pertinente hoy en día, en donde la política es mediática, es de imagen, es de mensajes, es de redes, pensar en cuerpos de militantes organizados, estructurados, que realicen un trabajo cotidiano, ideológico, político? Esa fue una discusión que estuvo siempre ahí, pero que creo que tuvo que ver también con el hecho de que finalmente, y en mi modesta experiencia, lo que terminó siendo país era un aparato eficiente en dos cosas. Para las elecciones, o sea, era una máquina electoral muy eficiente, y era una máquina de movilización de gente a las calles. Para eso era muy eficiente. Para organizar eventos y para ganar elecciones. Campañas, digamos. No, debo decir que discusión política, ideológica, vida partidaria... Era muy difícil, casi no había. No había. No existía, creo, ni la voluntad ni la capacidad de hacerlo. Entonces, la concepción que había de un partido era esto que le acabo de decir. Estructurado en un sentido de organigrama era y es. Tiene sus organismos, tiene sus instancias, pero usted ve lo que pasa apenas hay una disputa política. Eso que se convierte en un campo de batalla. No pueden resolverlo, no son capaces de y discutir. Hay legitimidades cruzadas y todo eso. Creo que en efecto lo que estamos presenciando es un nuevo fracaso de los esfuerzos que históricamente se han intentado hacer en nuestro país por ceñirnos al imaginario de la política republicana y de esos partidos políticos republicanos. Creo que una vez más hay algo que tenemos que reflexionar, que pasa en el Ecuador, algo que es de fondo. ¿No? Porque le ha pasado a otros intentos anteriores. Por ejemplo, la izquierda democrática fue un intento de ese tipo. Ya ven lo que ha pasado. La democracia popular fue un intento de ese tipo. Ya ven lo que ha pasado. Y lo que estamos teniendo con país, en que en vez de ser eso, va a terminar siendo, al paso que vamos, otro avatar más de los partidos con dueño, con nombre que apellido. Y cuando le pasa algo, se retira o ya no está en el dueño. El partido se desintegra. Gracias, Fernando. Carlos, por favor. Buenas noches y gracias. Buenas noches, sí. A mí me parece que para entender la coyuntura también hay que revisar el proceso histórico que resulta en la configuración de Alianza País, que me parece que no es solamente un pegoste de distintas experiencias, sino fundamentalmente la expresión de una corriente de pensamiento progresista y de un proceso de resistencia histórica al neoliberalismo y al desmantelamiento del Estado en beneficio de los sectores dominantes, que confluye luego de todas las crisis de los gobiernos, 10 gobiernos me parece que en unos pocos años, y que confluimos de distintas experiencias en la propuesta electoral del 2006, que da el triunfo de Rafael Correa en el 2007. Alianza País es el resultado de efectivamente múltiples experiencias políticas y sociales que desde distintas acciones y concepciones de la política llegan al ejercicio ¿Usted, Carlos, está seguro de que era progresista la propuesta, la iniciativa? Por supuesto, porque hay varios antecedentes publicados, hay varios antecedentes registrados de que Alianza País expresa efectivamente
la expectativa de la gente de superar la crisis de la llamada partidocracia, de superar un problema de desmantelamiento del Estado, de ruina de los servicios públicos, de despreocupación del Estado respecto a los problemas de la mayoría y privilegio después de la crisis bancaria, de los procesos de acumulación del poder y la riqueza. Pero ya en la gestión de gobierno tal vez es otro problema. Es más bien Alianza País, que fue un proceso de efectivamente confluencia de varios de izquierda, actores, llamémoslo así. me parece que no tuvo tiempo para reflexionar, y ahí seguramente autocríticamente habrá que referir, no tuvo tiempo para procesar este proceso de construcción del movimiento político, porque tempranamente le tocó hacerse cargo del gobierno y muchísimos de los cuadros que habían estado trabajando en esas otras dinámicas empezaron a tomar responsabilidad sobre el proceso político. Y en realidad a mí me parece que el análisis que se hace somero en la introducción es injusto, porque entre otras cosas el proceso de la revolución ciudadana comandada por el Movimiento País produjo un elemento tan trascendente para la vida nacional como es la Constitución de Montecristi, que recupera el rol del Estado, que la modernización del Estado, no más que eso. No solo eso, sino también el cambiar el fiel de la balanza hacia plantear, no resolver, pero plantear un escenario de construcción de un modelo alternativo de desarrollo. Y a la gestión del partido. Es decir, claro, es decir, no hay cómo encubrir la gestión de Alianza País, el devenir de Alianza País, lo que terminó siendo Alianza País en el discurso de sus orígenes históricos. ¿No es cierto? Porque uno puede estar de acuerdo con lo que planteas tú. No, yo no digo maquillar, pero no, pero tú dices, hay que entender Alianza País en su proceso. Esto es un proceso que nace después de las crisis de gobernabilidad, de las demandas de los movimientos sociales por una agenda post-neoliberal, que se incorpore y se retoque por ahí la agenda neoliberal con elementos del socialismo del siglo XXI. Muy bien, hasta ahí. El problema es después, el problema es cómo el movimiento político da forma a ese proceso que tú estás señalando. Y aquí lo que hay que analizar, me parece a mí, poco lo que decía Fernando, ¿por qué Alianza País termina nuevamente en un fracaso de organización política? Por un lado. Por otro lado, creo que hay que matizar la idea de que era un partido progresista de izquierda. Digamos, cuando yo veo Alianza País, la gestión de Alianza País, desde Alexis Mera, de los hermanos Alvarado, desde ese círculo, yo digo, era un partido de izquierda. Ese partido de izquierda, ¿dónde? Luego, acumulación de poder. Alianza País se convirtió en la expresión máxima de concentración y centralización del poder. Alrededor de la figura del caudillo y alrededor de esta élite estatal que condujo el país en los últimos años. Y me parece que es esa concentración y centralización del poder la que ahora está haciendo implosión, con todos los resentimientos que ha generado hacia el interior del movimiento y que ha provocado estas divisiones. Carlos, yo no he querido maquillar, solamente he querido introducir este elemento de pensar en el proceso y no solamente mirar la coyuntura para ser justos en el análisis. Yo voy a coincidir en que Alianza País, por el hecho de tener la responsabilidad en el gobierno, ha sido incapaz de procesar la construcción de un movimiento político que exprese ese origen diverso. Yo creo que este es uno de los problemas centrales que ha tenido, y lo digo como militante. No hemos podido al interior de la organización establecer un escenario en el que puedan expresarse, visibilizarse y debatir las distintas concepciones y corrientes políticas que confluyeron en ese momento y que efectivamente en un desvío de lo que debería ser la construcción en los actuales momentos de un partido político progresista, de izquierda, de masa, superando los modelos del marxismo-leninismo, de la izquierda tradicional de la que muchos provenimos y que no ha podido cuajar y que ahora sí estamos cultivando y expresando lo que aquello significa. David, por favor. Yo señalaría un par de cosas. La primera es que yo no creo que se pueda decir que Alianza País fue un movimiento sin proyecto político. Evidentemente lo fue, es decir, es curioso, de hecho, yo creo que alguna vez discutíamos con Felipe en otro espacio eso de, yo creo que no es sano para la sociedad ecuatoriana minimizar el fenómeno político de Alianza País, o sea, es decir, tampoco sobredimensionarlo, por supuesto, y creer que es un fenómeno
impoluto o alguna cosa parecida. Pero no minimizarlo tampoco, o sea, no decir, esto es una edición más de la vieja política del Ecuador, le pasó a otros partidos. No creo, o sea, en primer lugar por esto, porque creo que ahí sí había un proyecto, y no solo un proyecto de los primeros años, que aglutinó a sectores heterogéneos, por supuesto, Alianza País era muy heterogéneo, pero había ciertas líneas de una idea de país que los aglutinó y que los llevó, además, digamos que el movimiento los llevó a la práctica en la gestión de Estado. Que ahí hubo un montón de falencias, claro, y que hubo cosas que no lograron, por supuesto, pero hubo cosas que sí. Si uno no entiende eso, no explica el apoyo electoral a Alianza País, que resuelve uno de los problemas. Eso obedece a lo que decía Fernando también, sí, a la eficiencia en las campañas, a las deficiencias para eso. Ver, la teoría política del sándwich... Al liderazgo de Rafael Correa. Pero la teoría política del sándwich no alcanza para explicar el fenómeno de Alianza País. Es decir, hay efectos concretos sobre la población que yo no creo que además responden a una política clientelar en estricto sentido, porque son políticas universales, por ejemplo, de acceso a servicios. Eso tiene un efecto práctico, político, en donde la gente se siente identificada y en medio de la crisis de representatividad política, la vía electoral o la vía de la identidad, inclusive con el caudillo, se convierte en el modo de resolver ese problema de representatividad política. Gracias, David. política. Fernando, le debo la palabra. Voy a ir a la publicidad y enseguida retornamos con usted. En un instante, Hora 25 analiza lo que ocurre con Alianza País. El sector empresarial asegura que el presidente Moreno continúa aplicando la misma fórmula financiera del gobierno anterior. Asegura que los desaciertos del proyecto de ley de reactivación económica son responsabilidad del Frente Económico que representa el continuismo del modelo correísta. Los gremios productivos piden la revisión de varias medidas que están por fuera de la reforma tributaria, como lo es la tasa aduanera, que entró en vigencia la semana pasada y es considerada una especie de salvaguardas. El presidente de la República se demoró 46 días en aceptar que la situación económica del país es difícil. Ahora le toca arreglar las 4 patas de la mesa servida. Sin embargo, expertos económicos aseguran que es imposible iniciar una transición económica con el continuismo del Frente Económico, que era parte del gobierno anterior. Quien funge de ministro realmente es Patricio Rivera. El señor de la Torre pues está ahí de adorno. No hay transición en absoluto, no es el mismo déficit del presupuesto, la misma política monetaria, el querer imponer el uso del dinero electrónico con gran riesgo para la dolarización. En 5 meses de gestión son alrededor de 7.500 millones de dólares de deuda. Los famosos cambios en aranceles y también los nuevos impuestos a los importadores son salvaguardas camufladas. Ante los roces entre el gobierno y el sector empresarial a raíz de esta propuesta de ley, desde la Asamblea Nacional se propusieron cambios, como la eliminación de las reformas que modifican el impuesto a la renta de las personas que no tienen hijos, librar de responsabilidades tributarias a los accionistas de una empresa, la exoneración del anticipo del impuesto a la renta a empresas que tengan ventas de hasta $500.000, a las que tengan ventas de hasta $1 millón se lo rebajará en 60%, y para las empresas que venden más de $1 millón la disminución será del 40%. También se subió a $5.000 el monto máximo mensual que se podrá retirar en ventanilla sin pagar la contribución especial. Que se incremente el retiro de efectivo, pero que se generen excepciones. Hay sectores como la construcción, como la agricultura, como la ganadería, como la pesca, en donde se tienen que tener excepciones. Para los representantes del sector empresarial, las objeciones al proyecto de ley son positivas pero insuficientes. Solicitan la eliminación de la nueva tasa aduanera por considerarla improvisada y comprometer los acuerdos de comercio exterior. Nueces, 2 cambios en 24 horas. 13 de noviembre 200, 14 de noviembre 1000 el incremento de la tasa de control. Y las lentejas, 1000 a 3.000 la tasa de control. Vamos a perfeccionarlo, hacer los cambios que se tengan que hacer. Asambleístas de diferentes bancadas denuncian que la norma no reactivará la economía porque existen más elementos impositivos en lugar de acciones que impulsen la producción y propicien las inversiones. La verdad que la ley es tan mala, pero tan mala, que con los temas que ha planteado el presidente no se van a arreglar. Que se deshaga de ese equipo económico, porque la verdad es que él está durmiendo con el enemigo. Nosotros advertimos unos 13 o 14 puntos que podrían modificar. De ellos, varios coinciden con el señalamiento del presidente, lo cual hace avisorar que acercamos posiciones. El proyecto de reactivación económica tiene lamentablemente la impronta
de los correístas más radicales que integran el equipo económico. Que ha habido un manejo muy a la ligera de un proyecto tan importante que reforma más de 160 artículos. Fue Patricio Rivera, que era el ministro de Economía y Finanzas también del exmandatario Correa. Bueno, quien haya presentado, lo cierto es que no hubo un análisis. Lo mínimo que debería hacer el Frente Económico es renunciar de inmediato. Está previsto que el proyecto sea debatido en la Asamblea Nacional este lunes. Bien, vamos a presentar la segunda parte del programa y hemos planteado el tema económico porque esa es la realidad, pues Fernando. De alguna manera eso es lo que le va a corresponder al presidente Moreno administrar, manejar y resolver. ¿Hasta qué punto hay espacios de gobernabilidad? ¿Hay posibilidades de gestión? ¿Hay posibilidad de acercamiento a los sectores parlamentarios? En fin, el tema político enlazado con la economía. Sí, claro. Lo que pasa es verdad lo que se ha dicho. O sea, una parte importante del proyecto es un proyecto correísta. Es el proyecto que pudo haber mandado Rafael Correa, al menos en parte, ¿no? Pero hay una diferencia, que es el contexto político en el que se halla, incluso la práctica política del gobierno. O sea, ustedes se hubieran podido imaginar a Rafael Correa después de 30 días saliendo a decir en una sabatina, verán, después de haber escuchado a todas las partes y las opiniones que habíamos escuchado, bueno, vamos a sacar todo esto porque hemos descubierto que no estaba bien planteado. Eso es inconcebible. Con Rafael Correa iba porque iba. Punto. Sobre todo con la mayoría de 100, ¿no? Ahora no está Rafael Correa, sino otro gobernante que tiene otra forma de entender el tema del gobierno. Y además no existen los 100 asambleístas, y además la bancada oficialista está dividida, y la oposición es mucho más fuerte. Y creo que eso cambia un poco el juego político. Hace posible un proceso de negociación, un proceso de revisión, un proceso democrático normal en donde las posiciones se pueden ir afinando y acercando. Yo quisiera guardar algún optimismo respecto a que algunos aspectos, sobre todo en el tema monetario, que son preocupantes, en el tema monetario sobre todo, no tanto en el tema tributario, ¿no? Se van a poder limar y ahora, se van pero a poder... Fernando, ¿usted cree que...? Pero hay una cosa, sí. O sea, hay que entender el problema que yo creo que no es ni siquiera de personal que enfrenta el presidente Moreno, que es que en vistas a la situación política que enfrenta, la necesidad de consolidar su poder, las alternativas que tiene son muy pocas. O sea, tiene muy poco juego. Pero yo quiero interrumpirle porque en ese poco juego lo tendrá o lo podrá hacer con Alianza País. Tendrá que crear un frente de apoyo más amplio. Depende de cómo finalmente se dividan la herencia, ya. Con cuánto se quede. Pero evidentemente va a tener que empezar a hacer algo que es normal en una democracia. Alianzas, pactos, acuerdos, acercamientos, ¿no es cierto? Y finalmente, con la esperanza de que el proyecto final sea, digamos, el común denominador en el que una mayoría puede estar de acuerdo. Pero hay que volver sobre el problema estructural que tiene. O sea, efectivamente, el país entró en el nuevo gobierno con una situación económica fiscal muy complicada, una situación fiscal muy delicada, y eso, a mi juicio, tiene que ponerse la responsabilidad donde hay que ponerla. No es de este gobierno, pero las opciones de política pública que tiene para hacer frente a eso son estrechas, son limitadas, sobre todo porque hay una restricción política muy fuerte. Ok, gracias. ¿No? Felipe, el escenario de gobernabilidad. A mí me parece que lo que ha ocurrido con el programa económico, con este fallido intento de plasmar un programa económico, muestra varias cosas complejas. Uno, la continuidad de un equipo económico cuando el gobierno levanta un discurso de transición, de cambio. O sea, ahí hay una tensión. Entonces, Moreno está hablando de una cosa, su equipo económico está hablando de otra cosa. Segundo, me parece que lo que muestra es también falta de claridad respecto del presidente de hacia dónde quiere conducir la economía. Ok, si el programa post-neoliberal nos condujo a este sobreendeudamiento, ¿cómo salimos de ahí y cómo construimos una visión de la economía que sea viable, que dé respuestas a los problemas de la crisis? Creo que no hay eso. O sea, a mí me sorprendió la cantidad de observaciones que desde el mismo gobierno se hizo a su proyecto. Eso mostraría que Moreno ni siquiera leyó el proyecto. Entonces, me parece que ese es otro problema. Y lo que muestra, me parece a mí, un tercer problema que aparece es lo difícil que va a ser gobernar con un parlamento tan fragmentado. No hay un bloque que le esté apoyando claramente.
El bloque de Alianza País está dividido. El bloque de las facciones de Alianza País tampoco saben lo que quieren, ¿sí? Entonces viene un proyecto y reaccionan de múltiples maneras. Y me parece que muestra otro problema, que si yo estoy en una mesa de diálogo y estoy tratando de concertar una política económica, si ese es el nuevo manejo que quiero hacer, el programa económico tiene que ser consistente con ese diálogo. Pero no ocurrió eso. Entonces viene una avalancha de críticas del sector empresarial que se ha lanzado porque siente un poco que aquí hay un juego, no sé si engañoso, pero que el diálogo no se traduce en una política consistente con lo discutido y dialogado. Con un elemento adicional, que no hay vicepresidente, David. Y eso genera tensiones al interior. Estamos vísperas de un proceso electoral, otro asunto, me refiero a la consulta, y también a la designación de los nuevos cuadros seccionales del país. Todo eso es efervescencia. O sea, si yo no quiero dejar de señalar que ahí en lo de la economía está el elemento central, no va a decir que es el único, si no me acusarán de reduccionista los colegas, es uno de los elementos centrales y fundamentales de esta disputa. Es decir, retomando lo que decía Fernando, cuando se trata de hacer alianzas, es alianzas sí, pero ¿con quiénes? Y a quién se le da más peso y a quién menos. Aquí es evidente que quienes, porque además son los que han ganado de la estrategia del morenismo en esto de dinamitemos Alianza País y dinamitemos el proyecto político, son los sectores empresariales y sus expresiones políticas, que son las que, porque además Moreno trató de legitimarse con ellos, recuerden que es con los primeros con los que empieza a dialogar, y trató de legitimarse con ellos en este nuevo momento político, en primer lugar. Y claro, en cuanto no se cumplen sus condicionamientos, es decir, porque ahí no hay diálogo alguno, lo que los empresarios quieren es que se cumpla todo lo que ellos demandaron. Bueno, pero ese es otro elemento, o sea que esta dinamita que explotó al interior de Alianza País ha beneficiado a la derecha, pongámoslo así. Es que sí, es evidente, es decir, la actitud de los empresarios demuestra eso. Les cumplen una parte y ellos no están dispuestos a ceder. En principio pareció que sí, ¿no? En principio, sobre todo en cuanto al apoyo a la consulta, todavía no se han pronunciado en contra de eso, pero creo que las tensiones van a ser más fuertes para condicionar el apoyo a la consulta a Moreno y a su legitimación política a partir de que se cumpla esto. Y creo que además el gobierno y la asamblea dieron una muy mala señal con esto de revisemos, porque ahí me parece que hay una cuestión muy problemática, o sea, por esta correlación de fuerzas. Sí, a mí me sorprende que digamos que eso de revisar sea una mala señal. Sí. Durante 10 años hemos estado reclamando que no se revisa nada, que la inflexibilidad es total, que se han oído sordos a todas las críticas, que no hay espacio para ningún tipo de revisión. Cuando llegamos a un mundo en el cual aparece alguien que dice, sí, estaba mal, hay que corregir. Entonces también eso está mal. Yo honestamente me pregunto, ¿qué queremos? O sea, antes teníamos el caudillo inflexible, estaba mal. Ahora tenemos el presidente flexible, está mal. Pongámonos de acuerdo. A ver, David, no, es que el problema no es que haya diálogo, el problema es quién tiene más peso en los diálogos. Porque además aquí, o sea, creo que ustedes lo saben mejor que yo. Es decir, el viejo Estado de este país es un Estado prebendario, acostumbrado a negociar permanentemente con quienes tienen más capacidad y más poder de negociar con el Estado van a imponer sus condiciones. Pero así debería ser. Para mí el riesgo es que... O sea, negociar, dialogar, ceder en unas cosas, aceptar otras, que la democracia avanzar. Era eso, ¿no? Pero no seamos candorosos, pues, Fernando, en una situación en donde tienes gente que tiene más poder como los empresarios de presión sobre el Estado, obviamente... O sea, mi reclamo no es que se negocie, sino que haya mecanismos y que se dialogue, sino que deberían haber mecanismos que permitan que se escuche a todas las partes. Carlos. O sea, ¿por qué no se escucha a los trabajadores y se toman medidas como mayores impuestos sobre los empresarios? Esa es una tragedia. ¿Qué pasó con el movimiento obrero en estos años? Pero a mí me parece que el reto y el desafío es justamente reconstruir un espacio político de alianzas de sectores políticos y sociales que permitan generar un escenario favorable para incorporar las medidas económicas que efectivamente defiende el gobierno. Porque lo que dice el David, de que los que han salido ganando de esto es los empresarios, cuando en el reportaje acabamos de ver que todos están en contra de la propuesta económica. Lo que pasa es que en la administración anterior estaban felices los empresarios. Hace un rato dijimos y no tenían que era hablar el equipo económico de Correa el que había puesto Yo creo que lo que algunos llaman un modelo obsoleto, que es el problema de políticas tributarias equitativas que favorezcan la redistribución, está vigente no solo aquí en un país con tantas inequidades como el nuestro, sino a nivel mundial. Acabo de leer ayer una entrevista en CNN de Bernie Sanders, que es un político norteamericano que aboga a propósito de los papeles de los Paradise Papers,
aboga por un sistema tributario mundial progresivo respecto a estos procesos de acumulación de riqueza. Aquí en el país todavía existen temas que tienen que ser atendidos construyendo un escenario político favorable para aquello. Digo yo, el tema de la evasión fiscal, el tema de la defraudación aduanera, el tema de la salida de divisas para básicamente obviar el tema tributario, el tema de los procesos de acumulación que existe a costilla de los sectores menos favorecidos, los problemas de desigualdades, porque a veces la política parecería que es los acuerdos y las alianzas entre los sectores de poder, y en nuestra lectura me parece que el hecho fundamental es cómo construir mayor equidad, justicia social. Felipe. Y para ello se requiere no solo un direccionamiento político claro, sino adicionalmente un espacio de alianzas políticas que permitan que ese direccionamiento político pueda ser implementado. Yo decía hace un momento, le planteé a David, pero él no comentó, el tema de la ausencia de un vicepresidente. Me parece que ese es un asunto que en este escenario de gobernabilidad genera sensibilidades, y de hecho deben ser fuerzas que al interior de Alianza País este momento están nerviosas, inquietas. Bueno, después de la experiencia de Glass, uno podría decir, mejor que no haya vicepresidente, ¿no? Si era un vicepresidente que se le entregó tantas responsabilidades, que se le encargó el manejo de los sectores estratégicos y que terminó en lo que vimos esta semana que acaba, ¿no? Enjuiciado por haber sido parte de una red de corrupción, por cobrar peaje a la empresa que ganaba los concursos de los... Pero uno podría decir, digamos, anecdóticamente es mejor que no haya. Sí. No creo que la figura del vicepresidente pese mucho ni tenga importancia en lo que estamos Pero genera desconfianzas, genera ambiciones. Me parece que genera un problema político porque finalmente no está resuelto de manera definitiva, claro, el problema de Glass. Entonces el juicio político no avanza, el juicio penal se va a iniciar, él está inhabilitado para ejercer la vicepresidencia y ahí hay un hueco en términos del ordenamiento político institucional del Ecuador. Ahí hay un hueco que tiene que resolverse. Claro, porque debe haber tensiones, que yo digo, por el tema de la falta de un vicepresidente o la necesidad de llenar ese hueco. Y la consulta popular, Felipe. Hay el tema de las elecciones seccionales. Todo eso genera efervescencia, tensiones, dificultades en el partido de gobierno. Eso no se va a resolver desde mi punto de vista sino con la consulta popular. Por eso es que es una transición tan compleja, porque se ha alargado más allá de lo previsible en la transición de gobierno dentro de un régimen democrático. Entonces se ha alargado y estamos viviendo, yo digo, una transición dramática. O sea, lo que vive Alianza País hoy día es un problema complejo. Sí, de haber sido una gran fuerza política, yo creo que no hay que minimizar esa fuerza política, pero hay que ser críticos con lo que fue esa experiencia de fuerza política autocalificada de izquierda. El país está viviendo una transición muy compleja, muy difícil, cargada de incertidumbre, que solo se va a resolver con la consulta, que va a ser, desde mi perspectiva, la madre de todas las batallas. A ver, rapidito, vamos a una ronda final, por favor. Sí, bueno, comento lo que no comentaba antes. Sí, claro. Sí, creo que todos esos son signos precisamente de la crisis. O sea, el problema del país es que no pudo procesar esa crisis adecuadamente. O sea, tuvo que llegar a poner al país a resolver la crisis del partido, claro, lo cual es un fenómeno muy curioso también de la política última, reciente, pero bueno, estamos metidos en eso. Yo creo que el problema central en Alianza País es que tienen que encontrar un mecanismo para resolver el enfrentamiento entre correístas y morenistas. ¿Y usted cree que hay posibilidades de ese espacio, de esa opción? ¿O ya es la ruptura tan grande que ya es más difícil? O sea, la ruptura por las posiciones de lado y lado que se han puesto... Es decir, mientras todo el país dialoga, Alianza País no dialoga. Alianza País confronta, se ataca, se destruye mutuamente. ¿Y Lenin tiene que gobernar con quién? ¿Con Alianza País? ¿O con un frente social y con político democracia que sí, permita construir eso? No solamente actores políticos, sino también actores sociales. Y ahí quiero referirme a lo que decía David. Con los primeros que dialogues con los empresarios. Creo que el gobierno ha dialogado con todos y quiero dar algunas evidencias. Sí. La derogatoria del decreto 16, esa es una reivindicación de las organizaciones sociales. El tema de la ley contra la violencia de las mujeres es un problema de la reivindicación de las mujeres. El tema de una política tributaria de incrementar el esfuerzo para aquellos que más ganan
Esa es una reivindicación de los sectores progresistas y de izquierda. El tema de frenar el contrabando es sin duda un acuerdo con los sectores productivos. Pero el mecanismo no es el más adecuado. Empleo. El mecanismo no pero al menos parar el contrabando me parece que como declaración política y expresión de voluntad, que lo dice el SRI, lo dice el Sistema Nacional Aduanero, son señales que muestran que efectivamente hay un direccionamiento político en el gobierno. Porque esto de decir, porque a mí también a veces me sorprende que digan, ahora es difícil gobernar porque le toca negociar y toca llegar a acuerdos en la asamblea porque ya no hay 100. Claro, entonces antes era fácil gobernar, pero todos estamos criticando esos procesos de acumulación de poder y reducción del hecho democrático. A mí me parece que el desafío para un gobierno progresista, para un gobierno que pretende construir equidad y justicia social, es convocar a ese amplio acuerdo para que sea factible el proceso. Con usted terminamos este segmento, su apreciación. Sí, yo no tengo mucho que discrepar, salvo con este hecho de que solamente es con los empresarios el diálogo. Insisto, no dije solamente, dije primero. Bueno, valga la aclaración. Pero además quiero decir una cosa, también pongámonos de acuerdo, porque por un lado criticamos el proyecto de ley, que sí, yo también comparto críticas ahí, ¿no? Porque parece sacado del grupo duro de los economistas correístas. Y por otro lado decimos que le estamos dando a los empresarios todo lo que quieren o mucho de lo que quieren. Las cosas no son así. Acabamos de ver un video en son complejas. Son complejas. Hay muchos elementos. Y yo personalmente, por ejemplo, me sumaría a las críticas a la parte monetaria del proyecto. Creo que en lo tributario se ha corregido lo más importante, ¿no? En cuanto a país, yo creo que es irremediable que eso va a terminar en dos partidos distintos al menos. Yo creo que el grupo de los 23, ¿no es cierto?, creo que va a terminar formando un partido aparte. Yo creo que en la lucha por el logo va a ganar Moreno. Moreno se queda con el logo, después de mucho forcejeo, de mucha bronca, creo que el correísmo va a formar tienda aparte y creo que obviamente, la oposición tendrá que, yo creo que también se va a dividir. Se va a dividir en un sector duro y en un sector con más negociación según los temas. Yo creo que vamos a tener una política, como decía aquí Carlos, ¿no es cierto?, más flexible, más compleja, más difícil, pero perdónenme, la situación de los 100 asambleístas es el equivalente política al barril de petróleo a $100. Eso no se repite. No se repite. Gracias, Fernando. Una pausa, volvemos en un instante. Siempre resulta un poco interesante intentar ver el futuro, Felipe. Entonces uno pensaría, tomando en cuenta lo señalado por Fernando en el segmento anterior, que Lenín Moreno tiene que hacer alianzas, tiene que buscar acuerdos, se va a quedar con el logotipo de Alianza País, pero desde la expresión social, ciudadana, en fin, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿O tendrá que aliarse con los empresarios, que tenía la preocupación David, para sobrevivir? Mientras no se resuelva la transición política, yo insisto que se va a resolver con la consulta. El país va a vivir polarizado, va a vivir este antagonismo entre morenistas y correístas, y la política del Ecuador va a girar alrededor de ese conflicto. Pero eso tiene que resolverse y ojalá se resuelva a favor del morenismo y saquemos del horizonte político del Ecuador este espectro del caudillismo. A mí me parece que eso es sano para la democracia, es una regla que se aprobó en Montecristi, que después fue abandonada, y me parece muy bien que el Ecuador vuelva a prohibir la reelección indefinida. Después va a venir el gran problema, porque me parece a mí que lo que se está armando en este momento y está generando una simulación confusa de la política es que hay un gran movimiento anticorreísta alrededor de Moreno. Eso se va a diluir después de la consulta y habrá que entrar en una política de diálogos, de concertación, de negociación, de intereses. Ese va a ser el reto de Moreno. ¿Cómo yo pongo de acuerdo, cómo yo genero consensos, cómo yo genero concertaciones, cómo yo cedo espacio entre grupos, como decía
David, que tienen poderes desiguales. Cómo el gobierno se convierte en un factor que equilibre de alguna manera esas diferencias de poder y oriente la política general del país desde un sentido progresista, desde un sentido democrático. Pero ese va a ser el gran desafío, porque lo que estamos viviendo es un vacío de liderazgo después de Correa, un vacío de un movimiento mayoritario, cosas inéditas. El Ecuador vivió una cosa inédita en los últimos 10 años, y no sé si tengamos la madurez democrática después de esta experiencia correísta. Ojalá la tengamos para entrar en esta política de diálogo, de concertaciones, de pactos. David, por favor, y tal vez poner el tema que ha señalado Felipe de Correa, nuevamente en el sentido de que podría convertirse en el líder de la oposición. Lo más probable, además va a ser interesante ver a un Correa opositor, es decir, no un Correa en el poder, sino un Correa como que sería verle en el otro lado de la política, ¿no? En hacer política de ese otro nivel que no es gestionar el poder. Eso sería interesante. Yo no creo que, por más que el intento del morenismo es neutralizarlo, no sepultarlo, y de los sectores de la oposición, sepultarlo de una vez por todas, me parece difícil que lo hagan. O sea, inclusive si se aprueba lo de la reelección, que es lo más probable, o sea, yo creo que hasta la consulta popular, sin duda Moreno va a ser el gran ganador de este proceso político, eso es indudable. Pero yo creo que esa victoria no va a ser, coincido ahí con lo que decía Felipe, no creo que es de largo plazo, no creo que es sostenible en el largo plazo. Me parece que, claro, al final si uno se casa con Dios y el diablo, algún rato tiene que empezar a ajustar tuercas. Entonces me parece que luego de la consulta se verá qué capacidad tiene Moreno y su equipo de trabajo para lograr esos acuerdos, pero mantener su legitimidad. Me parece que le va a ser difícil, porque creo que está hipotecando demasiado, o sea, ha decidido hipotecar el apoyo que tenía de lo que era Alianza País, de lo que le hizo ganar la elección en cierta parte, y decidió irse a legitimarse en otros sectores que después le pueden cobrar la factura, y eso puede ser muy peligroso para la estabilidad política, digamos. Sí, yo creo que después de la consulta, hay dos cosas que se tienen que resolver, que es la situación política interna del país, y eso incluye la situación del vicepresidente Glass, y el tema de la consulta. Una vez resuelto esto, ¿cuál es el gran problema, el tremendo problema fundamental que tiene el gobierno? Es qué va a hacer con la economía. Ahora sí. Yo creo que actualmente el presidente Moreno enfrenta una situación de enorme restricción política. ¿Por qué? Porque las soluciones que tiene que encontrar a la crisis fiscal no pueden ser soluciones ortodoxas, no pueden implicar ni siquiera un inicio de desmontaje del sistema digamos, redistributivo que armó su predecesor, porque eso sería una situación de un enorme riesgo político, con todas las cosas que están por resolverse. Entonces, ¿qué está buscando? Está buscando expedientes de corto plazo que le den un poco de oxígeno fiscal hasta pasar la cosa política. Ya. Y obviamente en el arsenal de instrumentos que tiene son muy pocos, porque ya se ha agotado buena parte de lo que fue el tema de la deuda fácil y todo eso. Y obviamente, como no hay posibilidad de política monetaria, se busca una especie de pseudo política monetaria vía esto del dinero electrónico y todo eso, que es peligrosísimo a mi juicio, y se busca por el lado de ver dónde más se puede recaudar más, que todavía tal vez se puede, que se puede alienar a ciertos sectores, pero acuérdense, de lo que se trata es de no alienar a la gran mayoría de la población. Entonces, una vez ya con las manos más libres, habría que ver qué opciones de política quedan. Pero, y otra cosa, la sucesión, con esto termino, pero la sucesión vicepresidencial no es baladí. Aquí, pequeño desacuerdo. Aunque tal vez en teoría un vicepresidente no es necesario, hay países que no los tienen. En este caso, como tenemos un vicepresidente, quien quiera que reemplace a Glass va a ser una figura política enormemente expectante. Porque para empezar, no es seguro que el presidente Moreno quiera o pueda continuar más allá de los 4 años. ¿No es cierto? Hay muchos riesgos sobre eso, incluso su propia voluntad. Esa persona podría ser perfectamente el tapado, o la tapada, ¿no es cierto? Y podría tener los recursos para montar ya, digamos, la consolidación de la sucesión, ¿no? Hay que estar muy atentos al juego político ese que se viene. ¿Querías decir algo sobre eso, Felipe, rapidito? No, que pensar la sucesión de Moreno es como pensar la política de aquí. Se me hace lejísimos. Está tan caliente la política y tiene que resolverse temas tan inmediatos que pensar en la sucesión de Moreno se me hace como lejísimos, ¿no? Como... Vamos el aquí y el ahora. A diferencia de mis contertulios, yo tengo un problema y es que yo no soy analista político, ni de formación académica soy ingeniero, ni por el oficio que tengo.
Yo soy un representante en el Consejo de Quito y un actor político. Y como ese actor político, no me siento en ese rol de ver qué es lo que va a pasar de lejos. Yo voy a actuar y creo que este es el deber que tenemos los actores políticos para que la realidad vaya trabajándose y no nos caiga del cielo. Por tanto, me parece que en esta coyuntura que estamos viviendo es fundamental alinearse. Yo estoy alineado en el proceso de transformación del país y creo que este gobierno liderado por Lenín Moreno está orientado en este sentido y hay que construir un escenario para que no hayan vacíos políticos que puedan ser oportunísticamente llenados por los sectores que quieren regresar al país. Por tanto, me parece que este es el desafío, Andrés. El movimiento país sin duda tiene enorme importancia en esta coyuntura y el devenir del movimiento país va a tener influencia en el escenario político. Pero me parece que aquellos actores que entendemos la política como un hecho no de analizarla, y no estoy criticando, solamente estoy diciendo que son otros roles, creo que hay que intervenir en términos de que se consolide efectivamente este espacio de alianza de los sectores progresistas de izquierda con las organizaciones sociales en un modelo en el que no sea a control remoto mandado el presidente de tal o cual organización, sino que permita lo que de alguna manera fue represado en el periodo anterior, que es las propias dinámicas de lo social, de tal manera de que este rescate de lo público en la perspectiva democrática y progresista sea una tarea de construcción de aquellos actores que nos alineamos. Gracias, muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.